Listo, Luz, podemos empezar. Listo, Luz, ya podemos empezar. Tienes que conectar tu audio, Luz. Luz, tienes que conectar tu audio. Creo que tiene problemas técnicos. Nos hizo una señal de que esperáramos tantito. Ya, perdón, mi computadora no me quería dejar prender el micrófono. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de los conversatorios de letras clásicas, que este año llevan por nombre Naturaleza y Ser Humano, Grecia, Roma y Tradición Clásica. Esta es la mesa 4, en la que contaremos con las participaciones de la maestra Teresita Cano Ricardes y del licenciado José González Montiel. Les recuerdo que al final de las dos participaciones vamos a abrir un espacio para pues, comentarios y preguntas que tengan, y pues las pueden escribir en el chat, y ya si al final queda tiempo, pues abriremos el micrófono para que algunos de ustedes pues participen. También les recordamos que no es necesario que nos manden su nombre, porque pues se va a tomar del nombre que tengan aquí en la sesión de Zoom, por lo que pues sí les pedimos que lo tengan completo para sus constancias. Bueno, ahora pasaremos a presentar a la profesora Teresita Cano Ricardes, que es licenciada en Letras Clásicas y maestra en Geografía por la UNAM. Su tesis de grado le valió una mención honorífica y ser propuesta para la medalla Alfonso Caso. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Málaga, España. Actualmente es doctoranda en educación. Es miembro de la Asociación Internacional Geography and Historiography in Antiquity, de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y de la Asociación Mexicana de Retórica. Es colaboradora del libro Materiales para la Enseñanza del Griego y su Traducción, publicado por la UNAM. Ha trabajado en proyectos PAPIME. Actualmente es coordinadora del proyecto PIFIL, Seminario de Geografía Antigua. Ha dictado varias charlas, pláticas y ponencias tanto en congresos nacionales como internacionales. Ha publicado en la revista Novatelus de la UNAM, México, en la revista de Estudios Clásicos de Cuyo, Argentina, en la revista Avis de la Universidad de Sevilla, España. Hizo servicio social y fue profesora adjunta en la UNAM en las materias de temas selectos de Filología Clásica, Geografía Antigua Griega y Geografía Antigua Romana. En esta ocasión nos va a presentar la ponencia titulada La Naturaleza, Inspiración para la Geografía Médica. Entonces, sin más que decir, le cedo la palabra a la maestra. Gracias, Luz, por la presentación. Buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que el proyecto que tienen la doctora Leticia, la doctora Evelia, la doctora Cecilia, la maestra Olivia, es un gran proyecto. Entonces, bueno, voy a empezar. Ya lo dijo Luz, vamos a hablar de la naturaleza. Ok, la naturaleza, inspiración para la geografía mítica. ¿Cuáles son los puntos a desarrollar? Bueno, vamos a hablar del espacio geográfico, luego de la obra homérica, después de la Odisea y posteriormente, bueno, pues de un mapa. Hice un mapa, obviamente ya actual, de este trayecto y de este viaje de Odisea. Vamos a hablar brevemente del espacio geográfico porque creo que es importante contextualizar y que la geografía, yo sé que muchos ya la conocen, otros van a recordar algunas cuestiones y algunas características geográficas. Bueno, pues esto es el Mediterráneo. Quiero que vean el relieve. Incluso por eso que
Aníbal, atravesar los Alpes con elefantes, pues es una gran hazaña. Aquí tenemos el relieve, los accidentes, las islas, ¿no? Que son bastantes las islas. De hecho, ya tuvieron en uno de los conversatorios una plática sobre las islas. Acá tenemos esta foto de satélite del Mediterráneo, donde se ve, bueno, pues el mar, las islas, y cómo es. Quiero que vean aquí, por ejemplo, aparecen los vientos cálidos vienen del sur, ahí aparece el Bora, el Mistral, como vientos fríos, las corrientes marítimas. Este es prácticamente el mismo mapa, pero con las temperaturas más cálidas que puede haber en el Mediterráneo. Después tenemos las regiones naturales. Resulta que el Mediterráneo tiene plegamientos alpinos. Esto es importante porque, bueno, la gente al momento de hacer viajes en la antigüedad, piensen que ahora nosotros viajamos en avión, en coche, en tren, en barco, etcétera, pero en ese momento la mayoría de los viajes tenían relación con caminar. ¿Qué tanto podríamos caminar con un relieve que es montañoso, que no es plano? Yo la verdad es que podría caminar poquito, de hecho tengo una lesión fuerte en el tobillo, ¿no? Que cada que me doblo un poquito con eso dejo de caminar. Entonces Cecilia, yo creo que como corre mucho podría caminar un poco más, pero piensen ustedes en lo complicado que puede ser esto. En geología, bueno, pues tenemos que justo en la región mediterránea, vean que Grecia tiene del terciario, del secundario, del paleozoico. Después tenemos en zonas climáticas, bueno, pues el seco mediterráneo. El Mediterráneo tiene su propio clima, que es CS, significa que es templado, con lluvias en invierno. Esto va a ser importante. Nosotros conocemos el templado, pero con lluvias en verano. Aquí este mapa es solo para que vean que el clima mediterráneo es exclusivo prácticamente justo del Mediterráneo y va a tener, por ejemplo, California un poco, Chile, ¿no? El sur tal cual de África. Y este clima, por ejemplo, también tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con las actividades económicas. Piensen los mejores vinos, pues de qué países son, ¿no? Justo España, Italia, Francia, Chile, California. ¿Por qué? Porque el clima mediterráneo nos da vid, nos da olivo, ¿no? Piensen en aceites de olivo, aceitunas, uvas, vid, demás. Las precipitaciones medias anuales que pueden llegar a los 1000, 2000 milímetros. Aquí tenemos las temperaturas en enero del Mediterráneo. Superiores a 10 grados centígrados en algunas zonas y entre 5 y 10 grados centígrados. Las temperaturas en julio que ya llegan a ser superiores a los 25 grados centígrados y pueden haber entre 20 y 25 grados centígrados. Aquí tenemos pues las cuencas, esta cuenca del Mediterráneo que va a ser muy importante, el mar Mediterráneo que es fundamental, el mar Egeo. En vegetación natural, bueno, pues el Mediterráneo tiene su clima casi exclusivo y una vegetación natural importante, justo lo que les decía hace rato, matorrales, olivos, maquis, y bueno. Les puse muchas imágenes de la vegetación también para que ustedes puedan visualizar lo que vemos en la literatura y lo que siempre vemos, lo que leemos, estas descripciones y demás. Bosques de coníferas, vamos a tener bosques de coníferas, abetos, pinos, cedros. Bosques caducifolios significa que sus hojas caducan y se caen. Robles, hayas, castaños, olmos. De hecho, bueno, hay descripciones, hay una descripción homérica del bosque cercano a la cueva de Calipso, donde aparecen este tipo de árboles en específico. Tenemos maquis,
arbustos mediterráneos, encinos, robles, alepos, ciprés, algarrobos, alcornoques, olivos. Cuando dicen el lema este de tienes cabeza de alcornoque, bueno, pues significa de este árbol. Y de este árbol viene el corcho, el de las botellas, y sería un poco así como que tienes cabeza un poco entre este material, entre hueco y a la vez duro y demás. Y bueno, pues los olivos, no por nada tenemos a Picio haciendo toda una clasificación de los vinos, o hablando de los aceites, ¿no? Del aceite de olivo, precisamente porque, bueno, pues este árbol es fundamental en el Mediterráneo. Robles de tipo kermés, chaparral, laurel, brezo, jaras, piensen en las coronas de laurel. De hecho, Dionisio de Halicarnaso dice que Rómulo traía una corona de laurel. Después vamos a tener retama, romero. El mirto, que bueno, el mirto va a ser atributo de Apolo, va a estar asociado con la fecundidad, con el clítoris de la mujer, también con los matrimonios. Cuando la gente se casaba les ponía coronas de mirto. A los campeones olímpicos también se les llegó a poner coronas de mirto. Iris, azafrán, bueno, que el azafrán hasta la actualidad es importante. Piensen en la gastronomía española con la paella, cuyo ingrediente fundamental va a ser el azafrán. Y bueno, fauna, en esa época había leones. Tenemos, por ejemplo, el león de Nemea en mitología, águilas, tenemos esta leyenda de Ganímedes, hienas, linces, zorros, osos, lobos, gato montés, búho, el mochuelo común europeo, el atributo de Atenea en este sentido de la lechuza y este tipo de aves, el pavo real. Aquí tenemos un mosaico romano de pavos reales. De hecho, bueno, Leucippe y Clitofonte tienen ahí pequeños fragmentos donde hablan de pájaros, de cigarras, de loros, de cisnes, cuervos, urracas, buitres, borregos, cabras, ganado vacuno, y bueno, también va a haber cerdos, jabalíes, monos, bisontes europeos, caballos, piensen en el caballo de Troya o en los caballos de Sibaris, corzo rojo, venado, liebre, erizos, ardillas, lagartijas, ranas, el pinzón, las palomas, los gorriones, abejas, mariposas, polillas, caracoles, escarabajos. Bueno, en abejas ustedes saben, Aristófanes, varios animales aparecen en Esopo, en las fábulas, mantis religioso, hormigas, avispas, mosquitos, pulgas, piojos, escorpiones, arañas, ciempiés, pulpos, calamares, langostas. De hecho, piensen en todas las tinturas de pulpos, de conchas que están a lo largo de la literatura y que son parte de la cultura. Anchoas, sardinas, atunes. Y bueno, para mí era importante que hiciéramos muy breve recuento, porque bueno, las obras literarias tienen mucho que ver con los espacios geográficos, con la naturaleza, y bueno, la obra homérica sin duda alguna tiene una gran inspiración en esto. Un dato importante de las obras homéricas son los epítetos y rótulos geográficos. Por ejemplo, Astianacte, el hijo de Héctor y de Andrómaca, es nombrado Escamandro, en referencia al río que baña Troya. Héctor, tomador de caballos. El Ponto Euxino va a ser rico en peces. Entonces, siempre que lean, van a encontrar ustedes epítetos y rótulos geográficos.
La Odisea nos habla del retorno de Odiseo a su hogar de Ítaca tras la caída de Troya. Y bueno, el periplo realizado por Odiseo representa una muestra de la influencia del tema del viaje en la literatura. A pesar de que no pretende ser la descripción de un viaje real, este puede ser de gran ayuda para entender la forma como el poeta antiguo construye la organización del espacio y cómo esta organización permea la descripción de Grecia. Es así que la geografía, tal y como está representada en la Odisea, en su calidad de fantástica, sirve de ayuda para entender la geografía real e histórica. Es decir, la concepción del espacio concebido de la misma forma como están construidos los relatos de viajes. La Odisea puede ser considerada como uno de los primeros documentos escritos geográficos, por la amplia descripción que hace de los paisajes del Mediterráneo. Mientras que para unos estos viajes se desarrollaron en un espacio puramente imaginario, para otros se correspondería con el de una geografía real. Algunos autores consideran que la Odisea constituye un texto literario que reutiliza un conjunto de conocimientos geográficos adquiridos por la gente del mar en el curso de sus navegaciones. Habrá quien diga que todo lo de la Odisea es realmente fantástico, y bueno, a título personal, yo sí creo que la Odisea está inspirada, si bien tiene cuestiones fantásticas, está inspirada también en la naturaleza y en este espacio geográfico y en este medio. Este es un mapa del Mediterráneo actual. Es puesto para que vuelvan otra vez a identificar. Este es el escenario de la Odisea. Esto sería Troya y bueno, Odiseo no vuelve de la guerra de Troya y la incertidumbre sobre su suerte provoca una crisis en Ítaca, donde Penélope es cortejada por los pretendientes que quieren su mano y el poder. Y entonces, bueno, vamos a tener un pequeño viaje de Telémaco. Telémaco decide ir en busca de noticias de su padre a los respectivos reinos, a donde los antiguos combatientes han regresado. Néstor, el rey de Pilos, en el canto 3, y Menelao, rey de Esparta, en el canto 4. Y entonces tenemos a Telémaco yendo de Ítaca hacia Pilos y hacia Esparta buscando a su padre. También ahí podríamos hacer un análisis del viaje ya a profundidad de Telémaco. Sin embargo, bueno, pues nosotros nos vamos a centrar ahorita en el viaje de Odiseo. Bueno, esta es una infografía, es un mapa del viaje de Odiseo. Aparecen pues las sirenas, Ítaca, Troya, los cíclopes. Acá aparece otra reconstrucción, aparece Troya, el 8 que ustedes están viendo es Calipso, el 3 es la isla de, bueno, no es la isla, es Túnez, es Gerba, donde están los lotófagos y así sucesivamente. Vamos a ver nosotros cuáles son como las características de algunos de los lugares que visita Odiseo y cuáles serían las características actuales de esos lugares. O por lo menos las características que en ese momento se sabe que tenían. Vamos a empezar con los sícones. Tras la caída de Troya, llega al país de los sícones. La primera escala tras la tormenta no es nada extraña. Odiseo desembarca en Tracia, entre el pueblo de los sícones. Estos reciben a los navegantes de manera hostil. Es cierto, a lo que Odiseo responde conquistando su ciudad Ismaro, y la ciudad de Ismaro la ubica la tradición en Tracia. Ismaro debía estar situada cerca del monte del mismo nombre, en la costa meridional Tracia, a unos 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Zona, Tracia. Ismaro luego se llamó Ismara. En Ismara había un lago, el Ismaride, también conocido como corriente de Odiseo. En la antigüedad el término sícones fue usado a veces para designar a los tracios en su conjunto. En las argonáuticas órficas, Orfeo es el rey de los sícones. También son mencionados por Ovidio y por Virgilio. Según Heráclides Póntico y la vida de Esopo, Esopo era un tracio y el escritor Eugitón afirmaba, según la Suda, que era de Mesembria, pueblo de los sícones en la costa de Tracia. Allí están los sícones en Tracia. Y bueno, este es un mapa de los vientos.
Después dice que el viento lo llevó hacia estos lugares, y este es un mapa de las corrientes marinas. Lo que ven ustedes en rojo son corrientes cálidas y lo de azul serían corrientes frías. De hecho, hay un choque de corrientes. Eso también puede influir a que las rutas cambien. Y bueno, respecto a los ícones, en el canto 9 aparece: de la costa troyana, llévanos el viento a la patria. De los ícones Ismaro, allí saqué su poblado, y a los hombres di muerte, el copioso botín y mujeres, con justicia partimos, que nada quedase sin premio. Esto es canto 9 y es el 39. Después va a aparecer que lo lleva hacia los lotófagos. Los lotófagos están mencionados en el canto 9 y dice que, cito: 9 días de allí derivé con mortíferos vientos sobre el mar rico en peces. Al 10º vimos la tierra de los hombres lotófagos, gente que solo de flores se alimenta. Salimos del barco e hicimos la aguada y a comer nos pusimos al pie de las naves ligeras. Después, al de los lotófagos y los cíclopes. Y bueno, lotófago es hombres que comen loto. Aquí hay algunas ilustraciones y bueno, eran un pueblo del noreste de África. El temporal les azota durante 9 días. El número puede ser redondo, mágico o simbólico y parece en todo caso excesivo. Y si se mantuvo el viento del norte, no tiene nada de particular que la tierra de los lotófagos, acá arriba al 10º, quepa situarla en alguna fértil región del norte de África. Yali Cofrón pensaba en las regiones de la Sirte Menor, y Bedard ha sugerido la isla tunecina de Yerba, y bueno, pues el loto podría ser el azufaito o el dátil. Esta sería la localización de los lotófagos, y bueno, vamos a pasar a los cíclopes. Tierra de los cíclopes es la bahía de Nápoles, y bueno, en el canto 9 es donde aparecen los cíclopes, los fieros cíclopes. Robert Graves ha sugerido que los cíclopes podrían haber sido un gremio de forjadores de metal en la edad del bronce, que probablemente tenían tatuados en la frente anillos concéntricos como muestra de homenaje al sol por ser su fuente de energía. Y bueno, lo que ustedes ven ahí es, existe esta situación, hay un campo óptico primitivo y a veces hay células inhibidas que forman un ojo o células inhibidas que forman 2 ojos. Entonces, bueno, digamos médicamente esto es posible y a lo mejor alguien pudo haber visto a un ser humano que tuviera esta condición. En 1944-45, el fallecido antropólogo forense John Lawrence Angel estudió restos óseos griegos antiguos. Sus resultados fueron 162 centímetros para hombres y 153 centímetros para mujeres. Sin embargo, solo tenía un tamaño de muestra bastante pequeño en ese momento. Inmediatamente después de su muerte, comenzaron las excavaciones en el cementerio de Magna Grecia, ciudad colonia de Metapontum. La necrópolis de Metapontum se conservó notablemente bien y un examen de los restos excavados confirmó los primeros resultados del doctor Ángel. La necrópolis de Metapontum reveló que la estatura promedio de los machos adultos estaba entre 162 y 165 centímetros y la de las hembras entre 153 y 156 centímetros. Y con un peso corporal de aproximadamente 60 y 65 kilogramos para los machos y 50 y 55 kilogramos para las hembras. En otras palabras, los hallazgos de los exámenes anteriores se confirmaron firmemente a este respecto. Entonces, incluso hay estudios donde los cíclopes pudieron haber existido. Y bueno, pasamos a Polifemo. Según cuenta la leyenda, estas rocas fueron lanzadas por Polifemo desde el Etna para intentar evitar que escapara Odiseo, aunque en lugar de darle a él, las rocas quedaron clavadas en el mar. Y bueno, este lugar
la realidad de estas 8 rocas es un poco más sencilla. Se trata de escollos de basalto que se han formado frente al puerto de Aquitrésa debido a la erosión. Aquitrésa es una preciosa localidad pesquera situada a unos 10 kilómetros del centro de Catania, que posee una gran leyenda gracias a los cíclopes o las islas de los cíclopes. Se trata de 8 rocas basálticas que emergen del mar muy cerquita de la costa y que poseen unos tamaños espectaculares y unas formas increíbles. Este sería el lugar. La roca más grande posee 70 metros de altura y en la parte superior se ensancha y hace que parezca que la roca está protegida por un sombrero. En verano, esta zona está repleta de turistas y siempre se puede ver a estos que se acercan hasta estas rocas para intentar escalarlas, aunque no siempre lo consiguen. Y bueno, recomiendan visitar estas rocas al atardecer, ya que las vistas son increíbles porque al fondo está el Etna y cuando el sol se va poniendo, las sombras de las rocas aportan unos colores rojizos en el mar increíbles. Después aparece que los lleva justo de los lotófagos que dijimos que están en el norte de Túnez hacia Aquitrésa, pero también que los vientos lo llevan hacia la costa italiana. Eolo está en el canto 10 del 46 al 48. Y bueno, después aparece que los vientos lo llevan. Aquí está otra vez el mapa de los vientos. Hacia los lestrigones. A continuación hace escala en el país de los lestrigones, luego en el de la maga Circe, la cual transforma en animales a sus compañeros en el canto 10. Piensen ustedes que todos estos animales que aparecen, los hombres convertidos en animales, bueno, pues son animales que sí existían en el Mediterráneo. Ya vimos parte de la fauna del Mediterráneo y entonces, bueno, la tradición sitúa a los lestrigones en Sicilia Oriental o en la costa de Cerdeña, en Porto Pozo, en Cerdeña, y aquí está, Cerdeña y Porto Pozo es justo ahí donde ustedes ven. Ahí está. Este sería la ubicación de los lestrigones. Y bueno, después aparece Circe en el canto 10, en el 135, 159, 160, 212 y 307. Circe en el monte Circeo, entre la desembocadura del Timbre y la bahía de Nápoles. Bueno, tengo unas citas de Circe, voy a citar y espero que nos alcance el tiempo. Encontraron las casas de Circe fabricadas con piedras pulidas en su sitio abrigado. Allá, fuera, veíanse leones y lobos monteses. Justo acuérdense que hace rato vimos que había leones y lobos monteses en el Mediterráneo. Hechizados por ella, con mal bebedizo, se alzaron al llegar mis amigos y en vez de atacarlos, vinieron a halagarlos en torno, moviendo sus colas, al modo que festejan los perros a un rey que deje el banquete. Después, en el 337 dice, ¿cómo, Circe, pretendes de mí que sea hablando contigo, cuando tú convertiste a mis hombres en cerdos, en estas mismas salas, y a mí, ya cogido, me invitas con dolo a pasar a tu estancia y subir a tu lecho pensando? Arrancarme una vez desarmado el vigor y la fuerza. Y otra de las citas, del 508, dice, en el punto donde ellos te dejen cruzado el océano, una extensa ribera hallarás con los bosques sagrados de Perséfone, chopos ingentes y sauces que dejan frutos muertos. Acuérdense que hace rato incluso vimos cuáles eran los sauces. Y bueno, después de con Circe, se va al inframundo. Creo que en el conversatorio de ayer ya habían mencionado algo del inframundo. Si no mal recuerdo, fue la doctora Evelia en la plática que después se tuvo. Y bueno, pues es el canto 11 y la entrada a los infiernos sería el lago Averno sobre el Golfo de Nápoles. Esta es una de las tantas teorías.
Este es el lago Averno, es un lago de agua dulce del sur de Italia, en Campania, cerca de Nápoles. Y de hecho, bueno, la imagen es preciosa de día, la verdad es que yo de noche sí pensaría que es un poco tétrica. Esta es una de las teorías donde sitúan al inframundo como la inspiración para este inframundo de la Odisea. Después tenemos, bueno, pues aquí estaría el lago Averno, cerca de Nápoles, en Italia. Y después va con las sirenas, en el canto 12, 36-45, la roca de las sirenas a la altura de la península de Sorrento. La cita de las sirenas era muy larga y no nos iba a dar tiempo, pero bueno, acuérdense que le dice que pues tiene que tener cuidado con, bueno, que tiene que ir amarrado y todo lo que puede sucederle, ¿no? Y bueno, pues a las sirenas, aquí justo en la costa, es donde podríamos localizarlas. Este sería el lugar, un lugar precioso, lleno de rocas y con los cantos de las sirenas. Estos son los escollos. Hay otra tradición que dice que no sería en Italia, sino sería más bien en Almería. Por eso también les coloqué aquí Almería. Y bueno, vamos a pasar a otras criaturas mitológicas, que son Escila y Caribdis, canto 12, 108. Y bueno, el paso por la isla de las sirenas, y es pues Escila y Caribdis, que ustedes ya conocen la tradición, donde bueno, van a ser monstruos. Y bueno, es un hecho que Caribdis y Escila están justo en el estrecho de Mesina. Este es el estrecho de Mesina, que en su parte más angosta son 3 kilómetros. De hecho, lo que vamos a tener es, en la vida real, hay una corriente, hay un momento donde no te puedes acercar a la costa, porque entre la costa y la nave que pase, hay incluso una especie de remolino que se hacen por el choque de las corrientes cálidas y frías y luego los vientos. Entonces es un hecho que hasta en la actualidad navegar el estrecho de Mesina es muy complicado, y por eso incluso piensen en un monstruo que traga y arroja agua, ¿no? Y bueno, después tenemos la Isla del Sol y las ternadas de Apolo. La Isla del Sol, en la que sus compañeros sacrifican imprudentemente el ganado sagrado. Esta Isla del Sol es Sicilia. Aquí está Sicilia, esta sería la Isla del Sol. Y bueno, después pasamos con Calipso, de la Isla del Sol, Sicilia, va a llegar con Calipso. Aparece Calipso aparece mencionada en el canto 1 y en el canto 5, y dice: Odiseo, tras perder a todos sus compañeros, llega junto a Calipso. Canto 12, quien en contra de su voluntad es retenido en la isla, el ombligo del mar, y Calipso está en el estrecho de Gibraltar y en el monte Atlas. De hecho, Calipso, en todos los estudios que yo he visto, siempre la colocan tal cual en el estrecho de Gibraltar y en el monte Atlas. Creo que de hecho en el conversatorio de la mañana justo decían que, bueno, pues sí, a Calipso la mandan al lugar más remoto, al fin del mundo, y el fin del mundo, acuérdense que es el estrecho de Gibraltar. Este es un mapa muy moderno, pero aquí está Gibraltar, que era el fin del mundo en esa época. Aquí tenemos, bueno, pues la vista de Gibraltar, que es donde estaría Calipso. Y bueno, dice, cito, canto 12. 9 días el mar me arrastró y a la 10ª noche me acercaron los dioses a Ogygia, la isla en que vive la crinada Calipso, potente deidad de habla humana. Ella albergue me dio y me cuidó. Y bueno, después tenemos a los feacios y a Nausita. El héroe construye una balsa y después de una tempestad llega a la isla de los feacios, recibido por el rey Alcinoo, que organiza banquetes y juegos en honor de su invitado, cantos 6 y canto 8, y Odiseo cuenta sus peripecias
a los huéspedes. Realmente los feacios y Nausicaa estarían en la isla de Córcira, Corfú, y bueno, ya de ahí Odiseo bajaría hacia Ítaca. De esta manera termina el relato del hijo de Laertes en el palacio de Alcinó, y los cantos 13 y 14 de la Odisea se consagran a la vuelta a Ítaca, a su reencuentro con Penélope y Telémaco, así como a la venganza y a la masacre de sus pretendientes. Y pues les decía, de Córcira baja hacia Ítaca. Bueno, aquí tenemos unos mapas donde aparecen los icones, Troya, Feacios, Ítaca, Cíclopes, Circe, los lestrigones, Calipso, los lotófagos. Aquí hay otra reconstrucción. Circe es la que ven en el número 7. Acá, justo lo que les decía, en el estrecho de Gibraltar, está Calipso, Troya. En Sicilia tenemos justo la isla del Sol. Este es otro mapa, aparece el trayecto de la flota micénica contra Troya en verde, lo que ustedes ven en rojo es el trayecto de Ulises desde Troya a Ogygia, y en azul tenemos el trayecto de Ulises desde Ogygia a Ítaca. Aquí aparecen, bueno, Troya, los icones, Escila y Caribdis, los lotófagos, Calipso, los lestrigones, los cíclopes, la isla del Sol, ahí viene Ínsula Solis. Esto es de Simon Davis, es uno de los mapas más elaborados, porque bueno, pues va a aparecer Troya, Ismados, Poseidón, los lotófagos, Polifemo, Eolo, los lestrigones, Circe, el Hades, las sirenas, Caribdis, Helios, Calipso, y bueno, pues lo que hace Simon Davis es como plantear las diferentes posibilidades. Por eso en algunos momentos van a ver ustedes como ciertos números repetidos, ¿no? El 10 2 o 3 veces, el 4 con las 2 posibilidades, y bueno, antes de, pues de despedirme, quiero mostrarles, permítanme tantito, quiero mostrarles justo un mapa que yo hice, que planteo la reconstrucción, y modernamente donde tendríamos, ¿no? Troya, que está acá. Aquí aparece, por ejemplo, el estrecho de Mesina. Es este azul que ven. Acá abajo, pues en Túnez aparecerían los lotófagos. Hasta acá en el estrecho de Gibraltar, bueno, pues Calipso. Circe está acá en Porto Nápoles. Espérenme que ya lo perdí, y bueno, pues esta es como la reconstrucción de a dónde pudo haber ido Odiseo según los vientos, según los estudios de algunos especialistas y demás. Bueno, espero no haberme pasado en tiempo y pues que se les haya hecho grato este pequeño viaje por el trayecto que hizo Odiseo, y bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a la maestra Teresita Cano. Ahora pasaremos a la ponencia de José González Montiel, quien es licenciado en Letras Clásicas y estudiante de la maestría en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
en donde desarrolla una investigación sobre el himno homérico a Deméter. Ha sido profesor de los cursos Teoría de la Traducción aplicada al texto griego, Mitología de Grecia y Roma e Instituciones Jurídicas y Políticas de Grecia en la Facultad de Filosofía y Letras, y también maestro de francés en el Centro Universitario Cultural y en el Instituto Politécnico Nacional. Sus principales áreas de investigación son la poesía épica y la mitología griega y romana. En el ámbito académico institucional, formó parte del Comité Académico Asesor de Letras Clásicas en representación de la comunidad estudiantil y también fue miembro de la Comisión Revisora del Plan de Estudios de Letras Clásicas, cuya propuesta fue aprobada por el Consejo Técnico de la Facultad en mayo de 2018 y por el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes en febrero de 2019. Entre sus distinciones destacan la Medalla Gabino Barreda por haber obtenido el promedio más alto de su generación y el reconocimiento de la República Helénica por su desempeño en el 9º Certamen Internacional de Lengua y Gramática Griegas Antiguas. La ponencia que nos va a presentar se llama Correspondencias entre dos himnos homéricos, el de Deméter y el de Afrodita. Así que le doy la palabra a José. Gracias, Luz. Buenas tardes a todos, a todas que nos acompañan hoy. Primero, antes de empezar, quisiera agradecer a las organizadoras de este evento, a las doctoras Cecilia Jaime, Evelia Arteaga, Leticia Cerratos y a la maestra Olivia Isidro por todo el trabajo que han efectuado para que esto suceda. Ustedes que están escuchando estas ponencias no lo notaron, pero al inicio, cuando estábamos solo en la sesión, ellas y los dos ponentes, noté la gran disposición que tienen todas para trabajar, entonces eso se agradece mucho para este tipo de eventos. Además, es adecuado, oportuno, en las circunstancias en las que estamos, poder retomar algo de la vida académica que se hacía en la facultad, en las instalaciones de la facultad. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ti, Luz, por el trabajo de la moderación. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pasaré a la ponencia. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, si se ve bien. ¿La pueden ver? Sí, bien. Sí, gracias. Gracias. Ahí ya me adelanté. Bueno, en efecto, no tengo la intención de detallar algunas correspondencias entre dos himnos homéricos, el de Deméter y el de Afrodita. Esto nació en un trabajo que tuve que entregar como parte de los cursos que tuve en la maestría. Entonces, bueno, ahora el trabajo está aquí leído y releído y quizá modificado respecto del original un sinfín de veces. Voy a leer para evitar cualquier error. Comienzo. Es indiscutible que Deméter y Afrodita se desempeñan en la mitología como divinidades asociadas a la naturaleza. Deméter era venerada como diosa de la agricultura, más específicamente del cereal, de los campos, siempre en compañía de su hija Perséfone. Afrodita, por su parte, hija de Zeus y de Diones según Homero, o diosa nacida de la castración de Urano según Hesíodo, representaba la belleza, el amor y el placer sexual. Las primeras fuentes con las que contamos para el estudio de ambas son la Ilíada, la Odisea, la Teogonía y los himnos homéricos. Estos himnos son un conjunto de 33 cantos dedicados a diversas deidades. Bueno, estrictamente hablando serían 32, pues el último de estos está dedicado a dos héroes, a Castor y a Pollux, a los dioscuros. Y excluyo de este conteo, por supuesto, el himno 34, que sí está en la edición de Allen. Es un himno que está dedicado a unos huéspedes. Entonces, la denominación de homéricos responde sin duda a una tradición que los consideró relacionados con la poesía de Homero, a pesar de que no fueron de la autoría de este poeta. La mayoría de ellos tiene una extensión muy breve, de 3 a 60 versos, pero hay algunos más extensos. El himno cuarto a Hermes tiene 580, el tercero a Apolo 546, el segundo a Deméter 495 y el quinto a Afrodita 293. De este corpus, pues, tomaré el segundo y el quinto himno para desarrollar esta ponencia, con el propósito de comparar algunos elementos narrativos que permiten rastrear una relación entre ambos poemas. ¿Y de qué tratan los himnos? Bueno, el himno a Deméter, fechado hacia el siglo VII a.C.,
Cuenta que Perséfone, también llamada Core, con la anuencia de Zeus fue raptada por Hades para convertirse en su esposo. La madre de Perséfone, Deméter, buscó a su hija durante 9 días. Al 10º supo por Helios quién había sido el raptor. Indignada contra los dioses, particularmente contra Zeus, abandonó el Olimpo y caminó bajo el aspecto de una mujer anciana hasta Eleusis, lugar en que se estableció y crió a Demofonte, hijo del rey Celeo. Un día, mientras intentaba volver inmortal al descendiente real, fue vista por Metanira, la madre del pequeño, quien se lo impidió. Esto avivó la cólera de la diosa, que luego de develar su identidad, exigió a los eleusinos la construcción de un templo en su honor. La inactividad de la diosa protectora de las cosechas y la fertilidad de los campos había provocado que la tierra dejara de dar frutos y que la humanidad se agobiara. A pesar de las súplicas de Zeus, Deméter se negó a regresar al Olimpo, mientras no viera de nuevo a su hija. Entonces, el padre de los dioses ordenó a Hades que devolviera a Perséfone. Este acató la indicación y, con el fin de asegurarse de que su esposa estaría de vuelta, le dio de comer una granada. Finalmente, Perséfone fue obligada a pasar una tercera parte del año con su esposo y el resto con su madre. Esto naturalmente cambia según las versiones. Estoy siguiendo lo que dicta el himno homérico. Ovidio, por ejemplo, nos dirá que fue la mitad del año para uno y la mitad para el otro. En los últimos versos del himno se narra que la vegetación renació y los frutos se dieron, que Deméter instruyó a los eleusinos en el culto con el que habrían de venerarla, que les exigió guardarlo en secreto y les prometió que quienes se iniciaran en sus misterios serían dichosos. Por su parte, el himno Afrodita, quizá también del siglo VII a.C., narra que Afrodita, víctima de los placeres que ella misma infunde, sufrió en su ánimo la pasión desmesurada por un mortal, Anquises. Para presentarse ante él, la diosa fue ungida en ambrosía y ataviada con áureas vestimentas por las Járites. Entonces, la divina Citerea se trasladó desde Chipre hasta Troya, donde encontró a Anquises, que desde el primer momento quedó embelesado por la joven doncella, aspecto con el cual se había manifestado Afrodita. Así, cautivados uno del otro, se unieron en amor. Después de este hecho, la diosa reveló su identidad y anunció al troyano que fruto de esa unión nacería Eneas. Además, en la última parte del himno, le exige que guarde el secreto del suceso, pues si se jactara de tener un hijo de la propia Citerea, Zeus lo aniquilaría con el rayo. La parte más importante del himno a Deméter es la que corresponde al rapto de Perséfone, pues de este se desprende el resto de la narración, es decir, la búsqueda emprendida por Deméter, la huida de ella hacia Eleusis, las consecuencias de su ira divina y el reencuentro con su hija. Al inicio de ese himno se describe muy detalladamente la escena en que Hades roba a Perséfone, gracias a la oportuna ayuda de Gea, que hizo nacer un narciso maravilloso entre rosas, violetas, azafranes, lirios y jacintos, para que la joven doncella, atónita por la hermosura de la flor, como si el efecto del narciso hubiera narcotizado a Perséfone, cogiera con sus manos el bello juguete y al instante Hades la capturara. En esta parte, los dioses involucrados desempeñan cada uno un papel que corresponde con los personajes del mito de Ganimedes mencionado en el himno a Afrodita. Más adelante lo diré, pero creo que es quizá oportuno desde ahorita mencionarlo. El mito de Ganimedes sirve para el himno a Afrodita, en particular sirve para el discurso de Afrodita, porque cuando Afrodita, después de que Afrodita se unió en amor a Anquises, ella cuenta el himno, él quedó dormido, o más bien profundamente dormido, y Afrodita se despertó, o más bien se levantó del lugar, de la cama, del lecho, y despertó a Anquises. Se manifestó entonces frente a él como la diosa Afrodita, y él, temeroso de que algo pudiera suceder en contra de él por lo que había sucedido, por lo que había hecho con Afrodita, le pidió a la diosa que por favor no lo dañara. Afrodita entonces le dice que no tenga miedo, que no lo va a dañar, que ni ella ni ninguno de los dioses olímpicos, y empieza un discurso en el que explica por qué no lo dañaría. En ese discurso se sirve del mito de Ganimedes para explicar que de los troyanos han nacido seres humanos amados por los dioses, como Ganimedes. Entonces, bueno, dicho eso, pasemos pues a esta primera asociación.
Leo los versos 202 a 217 del himno a Afrodita. Dice, en verdad, el prudente Zeus robó al rubio Ganimedes por su belleza para que estuviera entre los inmortales, y en la morada de Zeus escanciara el vino a los dioses, maravilla de ver, honrado por todos los inmortales al sacar de la áurea cratera el rojo néctar. Un insoportable dolor tomó atroz en su ánimo. Él no sabía nada. ¿A dónde la divina tempestad había llevado a su hijo querido? Entonces lo lloraba sin cesar todos los días. Zeus se compadeció de él y le dio, en recompensa por su hijo, unos caballos de patas trotantes que llevan a los inmortales. Se los dio como regalo para que los conservara, y el mensajero Argifonte le dijo todo por mandato de Zeus. Cómo Ganimedes sería inmortal y no envejecería igual que los dioses. Luego, cuando aquel escuchó las noticias de Zeus, entonces ya no lloraba, sino que alegró su ánimo por dentro y alegre fue llevado por los caballos de patas raudas como la tempestad. Fin de la cita. En el rapto de Perséfone existen un dios que la roba, es decir, Hades, uno que consiente el hecho, Zeus, y una madre que sufre la ausencia de la hija. En el relato de Ganimedes, Zeus cumple con el papel del raptor y por razones evidentes no necesita la aprobación de ningún poder divino supremo, pues él mismo lo encabeza. Por su parte, Ganimedes corre la misma suerte que Perséfone. Es el hijo capturado para ser llevado a la morada de una divinidad, donde cumplirá con una labor específica. Él, convertirse en el escanciador de los olímpicos y ella en la esposa de Hades. Por último, Tros y Deméter comparten el sufrimiento por la pérdida del hijo, pero también viven la alegría de tenerlo de vuelta. Resta un elemento importante para el que también hay correspondencia. Hermes, por órdenes de Zeus, dice la verdad a Tros, el padre de Ganimedes. En cambio, a Deméter se la comunica a Helios, pero no por mandato del Crónida, sino porque la diosa le solicita que le diga lo que vio, puesto que él mismo, gracias a su posición en el cielo, había sido el testigo de los hechos cometidos por Hades. El mito de Perséfone ha sido interpretado como una alusión directa al ciclo de las estaciones. Esto significa que, mientras ella se encuentra en el Hades, la tierra no produce ningún fruto, pues Deméter, afligida por la ausencia de aquella, se queda inactiva, es decir, no ejerce su actividad como diosa de los cereales y de los campos. Campbell afirma que esta interpretación del mito en relación con el ciclo anual de las estaciones se debe al periodo helenístico, pues en esa época las relecturas del mito explicaban de modo general el cambio estacional en toda Grecia. Se sabe, sin embargo, que la época de la siembra y de la siega era diferente en algunas regiones de Grecia. Por ello, Cornford y Nilsson aseguraron que la siembra en la región mediterránea coincidía con la estación otoñal, es decir, el trigo se plantaba a finales de septiembre y se segaba a la llegada de la primavera. A partir de esto, ambos propusieron un sentido alegórico para el mito de Perséfone y sugirieron que debía verse en él una alegoría del grano, pues este, es decir, el grano, tras un tiempo oculto en la tierra, surge para dar frutos en primavera. Esta idea puede constatarse gracias al himno a Deméter, pues cuando Zeus escucha que Deméter afirmó que no regresaría al Olimpo si no veía de nuevo a su hija, pidió a Hermes que fuera ante Hades a fin de indicarle que por mandato de Zeus debía liberar a Perséfone, ya que Deméter planeaba matar a la humanidad ocultando la semilla bajo tierra. En el verso 353 del himno de Deméter se lee Sperm hipoges cryptusa, ocultando, repito, bajo tierra la semilla. En realidad ya estaba oculta, al menos simbólicamente. Si aceptamos que Perséfone representa esa semilla y que Deméter amenazaba con ocultar bajo tierra la semilla, entonces ya podríamos concluir de esta hipótesis que simbólicamente al menos ya estaba oculta. Perséfone pues representa la simiente oculta bajo tierra. De esta manera la semilla, nacida del fruto que la tierra había hecho crecer previamente, estaría lista para continuar el ciclo de la naturaleza. La idea del ciclo se corresponde con el descenso y con el ascenso de Perséfone, pues ella, aunque no muere porque es inmortal, sí lo hace en sentido simbólico, porque se ve obligada a bajar al inframundo y a volver de allá, como si renaciera semejante a una planta. No obstante, además del movimiento que implica la noción de ciclo, también hay que ver en Perséfone, quizá a modo de paradoja, cierta inmovilidad, pues ella, en sentido estricto, siempre es la hija y nunca, a pesar de que se casa con Hades,
alcanza el estatus de madre, papel que representa exclusivamente Deméter. Bueno, esto quizá con una anotación también, ¿no? Estoy excluyendo lo que conservamos de la tradición órfica, me sujeto a lo que está narrando el himno. Esto, en palabras de Fraser, significa que la diosa hija es una personificación del cereal nuevo de cada año, mientras que la diosa madre sería una personificación del grano viejo que hizo crecer la nueva cosecha. Por su parte, el mito de Ganimedes puede entenderse, de acuerdo con Harrauer, como la ascensión hacia lo divino. En efecto, tal ascenso puede ser constatado no solo por el rapto propiamente, sino también por dos elementos que se agregaron al mito con el paso del tiempo. El primero es que, en versiones posteriores, Zeus envía un águila o bien se transmuta en una para efectuar el rapto. El segundo radica en que Zeus convirtió a Ganimedes en una constelación para recuerdo de todos. El elemento mítico del águila es recurrente en las historias que involucran a Zeus, debido a la asociación directa entre el animal y el dios. Detengámonos un poco en este punto. En la mitología griega existen seres alados que llevan a la muerte, a la perdición, como las sirenas, como Thanatos y las Queres. Así, el águila podría ser equiparable a estos seres si se reconociera que ella representa simbólicamente el ser alado que trae la muerte, también simbólica, de Ganimedes. Simbólica porque solo fue llevado a otro espacio geográfico. El resultado es una muerte que considero simbólica por dos razones. En primer lugar, porque él es alejado del hogar paterno y es conducido a un lugar excelso. Y en segundo, como consecuencia del primero, porque esa nueva situación espacial implica un nuevo estado físico, puesto que el propio Zeus se encargó de volver inmortal al hijo de Tros. El águila, además, obtiene mayor relevancia por tratarse del animal inscrito en el fenómeno de la apoteosis, un recurso con el cual se podía elevar a los héroes al rango divino y enaltecer con honras y alabanzas a una persona. Así sucedió, por ejemplo, con algunos emperadores romanos. De este modo, la ascensión a lo divino ratifica la conexión entre esto y lo humano y sugiere al hombre la noción de que tal ascenso, aunque asequible, está reservado para unos cuantos, es decir, para los que son amados de los dioses. Esta exclusividad se encuentra de manera más explícita en el himno de Deméter, cuando sobre los ritos y los misterios en honor de Deméter y de Perséfone se lee, y cito, son los versos 280, no es cierto, 480, 482. Dichoso el que de entre los hombres sobre la tierra los haya visto, es decir, los misterios. Pero el que no está iniciado en los ritos y el que no participa de ellos, perdido bajo una oscuridad nebulosa, nunca tendrá la suerte de semejantes dichas. Fin de la cita. En estos dos casos examinados, el de Ganimedes y el de los hombres iniciados en los ritos de Deméter, se vislumbra un ascenso a lo divino, una elevación que está reservada solo para algunos. Hasta este punto, puede verse que las historias de los dos mitos, el de Perséfone y el de Ganimedes, comparten unos rasgos en común. Por un lado, existe la figura filial que es raptada, la divina que ejecuta el rapto, la parental que sufre la pérdida y la mensajera que da a conocer la verdad a los progenitores. Además, existe una característica primordial para el fondo de las narraciones. Me refiero al sentimiento que Deméter y Tros experimentan, aquella cuando su hija regresa del Hades, aquel cuando Hermes le revela la verdad de los hechos. Los textos hacen explícita la alegría que impera en sus corazones, no solo mediante la afirmación expresa de que así es, sino también mediante algunos nombres que enseguida explicaré. En el himno de Deméter, Perséfone cuenta a su madre que cuando fue robada, cuenta a su madre, a ver, eso significa que Perséfone ya regresó. Ya lograron convencer a Hades de que tenía que dejar que Perséfone saliera de allí, entonces se reencuentra con su mamá. Cuando se reencuentra con ella, el himno homérico cuenta, se abrazaron, Deméter estaba muy alegre, Perséfone también, y entonces Deméter, que teme que todavía algo peor suceda, le pregunta a Perséfone si comió algo en el inframundo y le pide que le cuente qué pasó. Perséfone, pues, para tranquilizar a su madre, le cuenta las cosas y le cuenta en ese momento su propia versión del rapto. Le cuenta que fue robada cuando jugaba con las Oceánides y en ese momento Perséfone nombra a todas
ahí lo pueden ver en el texto griego, dice que jugaba con Leucippe, Feno, Electra, Yante, Melisa, Yaque, Rodea, Calirroe, Melobos, Istique, Osirroe, la de rostro floreciente, Criseida, Yanira, Acasta, Admeta, Rodope, Pluto, la encantadora Calipso, Estigia, Urania y la amable Galaxaura. De esta enumeración, las primeras oceánidas de los versos 418 y 419, es decir, Leucippe, Feno, Melisa y Yaque, así como la primera del 422, Rodope, no son incluidas por Hesíodo en la genealogía de Océano detallada en la Teogonía. Leucippe, que viene de Leucos, Feno, de Faino y Electra, de Electriz, están ligadas con la idea de lo brillante. Leucos significa blanco, Faino mostrar y Electriz la energía, la luz propiamente. Yante guarda una relación con las anteriores porque si bien la interpretación de su nombre es la flor violácea, el término anthos de su composición se usa, según Liddell Scott, además para describir el brillo. Por otro lado, Yante también ha sido entendida como la que alegra, porque el verbo iaino, al igual que Yanira, en el verso 421. Por el verbo iaino, al igual que Yanira, en el verso 421. De este mismo sentido es Yaque, cuyo nombre se forma con la raíz del verbo iajo, que significa gritar. De modo que iaje se traduce como el grito de victoria o bien el grito de alegría. Rodea y Rodope tienen nombres de una flor, la rosa, rodon en griego. De la vegetación también es acasta, cuya forma masculina acastos es definida por Hesiquio como sinónimo de sfendamnos, es decir, el árbol de arce que reverdece al inicio del invierno o de la primavera. Tique es la fortuna, es decir, el agente que escapa del control humano y el que está sujeto a la naturaleza. Briseida comparte raíz con Chrysos, lo áureo, que representa la abundancia y por lo tanto el renacer y la prosperidad, como también lo indica el nombre de Pluto, la riqueza. Calipso, la que oculta, aparece calificada con el adjetivo gimroesa en el verso 422. La deseable, la encantadora. Calirroe y Osirroe son respectivamente la de bella corriente y la de rauda corriente. Melóbosis es la que alimenta, de bosco, a las ovejas, Mela, porque éstas beben el agua de los ríos y de las fuentes. Estigia es la odiosa porque los dioses temen jurar por ella en vano. Urania, la celestial, guarda una estrecha relación con la raíz or, que remite a llover. Galaxaura es de etimología oscura. Se ha explicado como un compuesto de los vocablos gala, que significa leche, y aura, que significa el soplo del viento o la brisa. Pero sería quizá más acertado pensarlo como un compuesto de gala y de un vocablo antiguo similar al de aura, pero con el significado de agua. De este modo, galaxaura sería la de aguas blancas semejantes a la leche. Finalmente, admeta es un adjetivo para la mujer no casada, es decir, la soltera, la virgen, y Melisa, la abeja, en realidad forma parte del catálogo de las Nereidas. La importancia de este pormenor onomástico radica en que al inicio del himno de Deméter, cuando se narra que Perséfone estaba jugando con las Oceánidas y las Oceánidas solo son nombradas en conjunto como Oceánidas, las doncellas, ellas, juegan con Perséfone y son mencionadas en grupo como las hijas de Océano, sin mayor detalle. Sus nombres aparecen al final, casi al final del himno, cuando Deméter ya tenía entre sus brazos a su hija, cuando ambas reconfortaban su corazón y su ánimo, cuando las dos se liberaban de dolores y recibían alegrías recíprocamente. Que los nombres de las Oceánidas, según pienso, aparezcan allí se debe quizá a una razón narrativa. Es decir, el rapto es detallado en los primeros versos del himno, de modo que ellas, las Oceánidas, cuyos nombres recrean la imagen de una naturaleza en plena primavera, no pueden sino aparecer enunciadas hasta que Deméter se alegra de ver a su hija y por lo tanto hay un crecimiento en la tierra, en los campos. De esta manera, mantenerlas tácitas en el inicio y presentarlas después mediante una aglomeración de nombres propios favorece una amplificación, la de la idea de la primavera, y presupone una intención poética que brinda una viveza narrativa para quien presta atención a los nombres de todas ellas. En lo que respecta a Ganimedes, él también puede ser entendido con una idea análoga. Su nombre está compuesto por dos raíces. La primera es indiscutible. Se trata del verbo ganimai, que significa alegrarse o regocijarse. La segunda, en cambio, ha sido entendida como parte del verbo medomai, que
significa meditar, pensar o idear, o bien como parte del sustantivo plural medea, que significa las partes pudendas del hombre. Partidario de la primera es Chantraine. Según él, es posible entender que Ganimedes significaría el que se regocija en sus pensamientos, en sus ideas. Por el contrario, se entiende que para Graves, Ganimedes es el que se regocija en su virilidad. De estas dos etimologías discutibles, la primera explica la inteligencia por la que Ganimedes fue raptado, algo que ya había rescatado Jenofonte. Jenofonte dice que Ganimedes fue robado por su inteligencia. Platón es quien se encarga de decirnos que había una atracción homoerótica entre Ganimedes y Zeus. Y Homero, en cambio, Homero, que es el primerísimo de todos ellos, solo narra que Ganimedes fue raptado. No da más detalles. Bueno, que fue raptado y que fue llevado al Olimpo para convertirse en el extranjero. Mientras que la segunda evidencia la atracción meramente física y sexual de Zeus por Ganimedes. A pesar de la controversia que las dos propuestas puedan crear, interesa más, para efectos de mi explicación, el primer término, el verbo ganimai, debido a la imagen que concede una viveza en la narración del himno Afrodita, y en particular del mito de Ganimedes. ¿A qué me refiero? Me refiero a los hechos sucedidos después de que Tros sufrió un insoportable dolor porque no conocía el paradero de su hijo. Los hechos son los siguientes. Hermes anunció la inmortalidad de Ganimedes y Tros, al instante, se alegró en su ánimo. En el texto griego se lee gegethei de frenas. El verbo usado, gegethei, es el mismo con el cual se compone el primer elemento del nombre de Ganimedes y aparece en el texto de manera oportuna, como si el poeta hubiera hecho un juego de palabras. Probablemente la lectura sea en tono irónico, puesto que el mito de Ganimedes, como dije hace unos minutos, es usado por Afrodita para argumentar sus acciones. ¿Cuáles? Cuando ella yace en el lecho con Anquises, se muestra resplandeciente como la diosa que es. Entonces Anquises, temeroso, cubre su rostro y suplica a Cipris que no le haga daño. Enseguida, ella le afirma dos cosas: que no sufrirá ningún mal y que de la unión nacerá un niño de nombre de Eneas y de descendencia prolífera. Para demostrar a Anquises que en efecto no padecerá ningún daño ni de parte de ella ni de los dioses olímpicos, Afrodita le afirma que él es amado de los dioses y que del linaje troyano provienen los hombres más semejantes a los dioses. Para ejemplificar su argumentación, la madre de Eneas se sirve entonces del mito de Ganimedes. Hasta este punto, he tratado las comparaciones entre el rapto de Perséfone y el de Ganimedes, y entre el sentimiento de Deméter al ver de nuevo a su hija y el de Tros al conocer el destino de su hijo. Ahora es oportuno dedicar las siguientes líneas a los dos últimos elementos comparables. El primero se trata de las revelaciones de Deméter cuando es descubierta por Metanira y del último aviso de Afrodita cuando se manifiesta frente a Anquises, mientras que el segundo se trata de la advertencia que ambas diosas hacen. Cuando Deméter llegó a Eleusis tras haber decidido que se alejaría del Olimpo y de todos los dioses, se sentó cerca del pozo Partenio, transfigurada ya en una anciana. Allí fue encontrada por las hijas del rey Celeo. Ellas la dirigieron al palacio donde Metanira, la reina, la recibió y le encargó la labor de criar a Demofonte, el último hijo que el matrimonio real había engendrado. Así, Deméter, en lugar de alimentarlo con comida y leche, lo ungía con ambrosía y lo colocaba en el fuego por las noches, a escondidas de todos. El resultado fue una maravilla para los padres del niño, quienes lo veían crecer semejante a un dios. Daimoni isos aexeto, dice el texto griego. Y lo hubieran visto ser inmortal, a no ser porque Metanira, espiando a la diosa en una ocasión, frustró el intento. Las palabras de Deméter fueron, cito, habría hecho inmortal y habría librado de envejecer todos los días a tu hijo querido, y le habría otorgado un honor inagotable. Mas ahora no es posible que huya de la muerte ni del destino, pero un honor inagotable siempre estará con él, a causa de que subió a mis rodillas y se durmió en mis brazos. En su honor, en las primaveras, al volver de los años, los hijos de los eleusinos siempre conducirán guerra y terrible fragor de combate unos contra otros todos los días. Fin de la cita. La imprecación divina es resultado de la inconsciencia humana. Dicho de otro modo, Metanira encarna el papel de la ignorancia y por ello su personaje podría representar a la humanidad, tanto que ésta es ignorante de lo divino, mientras que lo contrario, es decir, la sabiduría, está contenida en una anciana, la forma física que Deméter usó al llegar a Eleusis.
y alcanza su máxima expresión al final del himno, cuando Deméter misma se encarga de entregar el conocimiento a los hombres para que con los ritos adecuados la veneren. La acción de la esposa de Celeo es juzgada como imprudente por la diosa, y aunque una primera lectura nos permitiría estar de acuerdo con eso, de estar de acuerdo con eso, con una reflexión más profunda se entendería por qué Metanira obró de esa manera, porque no le correspondía obrar de otro modo. Es decir, si se reconoce en ella la representación de la ignorancia humana, hay que reconocer también que una parte del no saber es precisamente caer en el error, por lo que resultan inherentes en ella la curiosidad y la consecuencia. La misma idea de conocimiento parece estar sugerida metafóricamente por el nombre de Demofonte, cuyo nombre sería el brillo, la luz del pueblo. Dado que me queda poco tiempo, voy a saltar una parte y voy a lo que atañe al himno de Afrodita. La revelación que hallamos en el himno Afrodita, es decir, las palabras manifestadas de Afrodita a Anquises, esa revelación resultaría opuesta a lo que se ve con el himno a Deméter si se toma en cuenta que en el mito de Deméter tal revelación es consecuencia de la insensatez humana de la que se les estaba hablando. Mientras que la revelación de Afrodita para Anquises es consecuencia del designio divino con el que se augura una extensa estirpe para Eneas y se manifiesta que él será muy parecido a un dios. Sin duda, Eneas y Demofonte son mortales, pero aquel es hijo de una diosa, razón por la cual requiere solo la ratificación de su madre cuando ésta afirma que él crecerá semejante a un dios. Por el contrario, Demofonte sí es expuesto a una intención, la de ser convertido en inmortal, y aunque no se alcance el objetivo, obtiene en cambio un favor perenne, la famosa guerra que harían los eleusinos en su honor cada año. Ambos son comparables con los dioses en cuanto al físico. Demofonte crece como si se tratara de uno de ellos y Eneas crecerá semejante a ellos. Así, las cualidades que unen a los dos personajes son la apariencia física que uno alcanza y el otro no completa por la intervención de su madre, y lo imperecedero de su descendencia para uno y lo perpetuo de su honor para el otro. Estos rasgos dotan de dignidad y grandeza a los dos personajes. El augurio de que Afrodita da a conocer a Anquises sobre el hijo que les nacerá está insertado en una profecía, cuya última parte coincide con el final del himno de Deméter. Retomaré las palabras que Afrodita dirige a Anquises, y las leo rápido. Si alguien de entre los hombres mortales te pregunta cuál madre llevó a tu hijo querido bajo su cintura, tú respóndele, recordando lo que te ordeno. Tú respóndele recordando como te ordeno. Dicen que es descendiente de una ninfa de rostro floreciente, las que habitan este monte recubierto por árboles forestales. Pero si los revelas y con ánimo insensato te vanaglorias de haberte unido en amor con la bien coronada Citerea, Zeus encolarizado, te herirá con su rayo humeante. La advertencia, y aquí está el último de los elementos que voy a comparar, la advertencia que Afrodita precisa se inscribe en los mensajes divinos que de no ser atendidos al pie de la letra se convierten en la cólera cuyo fin es el castigo para quien haya transgredido a la divinidad en cuestión, pero de ser tomados en cuenta, se transforman en sensatez por parte del hombre y en favores por parte del dios. Afrodita deja explícita la sanción para Anquises en caso de no obrar como ella se lo indica. Aunque no revela ningún bien para él, si actúa conforme a su voluntad, se podría sugerir que ya existe uno, puesto que varios versos atrás, cuando el poeta narra que ella se dejó ver por Anquises después de haber yacido en el mismo lecho, Cipris lo designa como amado de los dioses. Y qué mejor don que ser un filos theoisi. En lo que respecta a Deméter, también existe una advertencia señalada por el poeta en los últimos versos. Y leo esa advertencia. Ella, Deméter, yéndose, a los reyes que leyes ministran, a Triptólemo, a Diocles, conductor de caballos, a la fuerza de Eumolpo y a Celeo, caudillo de pueblos, a todos mostró el cuidado de sus ritos y explicó sus misterios. A Triptólemo, a Políxeno y además de ellos a Diocles, misterios venerables que de ningún modo es posible transgredir, ni averiguar, ni divulgar, pues la gran veneración por las diosas retiene la voz. Los dos fragmentos coinciden en un punto esencial, el silencio y la prudencia que las diosas solicitan a los mortales. Esto, en comparación con el punto anterior, se opone a la idea de sabiduría, dado que no divulgar lo que cada uno sabe, es decir, el origen divino de Eneas en el caso de Anquises y los misterios de Deméter en el caso de los iniciados, se contradice con la adquisición del conocimiento. No obstante, también es fácil comprender qué sucede tras las peticiones.
El mismo modo en que Metanira debe saber lo que ocurre con su hijo, puesto que es natural en su papel la búsqueda del saber a causa de su curiosidad, así también corresponde a los mortales, anquises y a los eleusinos. No querer divulgar lo que ya saben porque ese conocimiento es exclusivamente divino, es decir, excede en sabiduría y por eso mismo rebasa el entendimiento humano. Naturalmente, el saber que Deméter brinda es muy diferente al de Afrodita, y justo por eso se ha afirmado que los discursos de la diosa Citarea a lo largo de su himno tienen tonos irónicos que resaltaron muy oportunamente al comparar esas partes con las semejantes en el himno a Deméter. Y bueno, ahí está un cuadro que resume todo lo que acabo de decir. Listo, gracias. Muchas gracias, José. Antes de pasar a los comentarios, les recuerdo que en el chat ya se envió el formulario para que registren su asistencia. Y ahora, aquí en el chat nos llegaron 2 comentarios de Facebook que dice... Fernando Rodríguez comenta a la maestra Tere Cano que se trata de la triada de los cultivos que se trata de la triada de los cultivos mediterráneos, vid, olivo y cereal. Sí, claro. O sea, piensen que la alimentación era justo eso, ¿no? O sea, pan, trigo, el vino y el olivo en todas sus facetas, el vino. Es muy, muy dieta mediterránea, incluso hasta la actualidad, ¿no? Un desayuno allá puede ser una tapa, un pan con aceite de olivo, ¿no? Y el vino, pues lo toman muchísimo. Y también comenta que, que del alcornoque se obtiene el corcho como el de las botellas de vino. Sí, bueno, hay botellas que ya no traen un corcho realmente, pero bueno, se supone que las buenas botellas deberían de traer un corcho, ¿no? Aunque también, bueno, por el otro lado, hay quien dice, bueno, ¿para qué? Si en realidad no necesitamos dañar árboles para eso. Y bueno, yo no soy experta en vinos, pero tengo amigos chefs y cuestiones así donde dicen, no, tendría que traer un corcho para cuestiones del sabor, la presencia del vino y todo eso. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera una pregunta, un comentario, algo? Levante su mano o en Facebook. Hola, yo sí. Sí. Quiero preguntar algo a José. No sé si se escucha. Sí, sí, te escuchas. Escuché Súper. tu voz Hola a silenciosa. todos. Sí. Gracias. Bueno, primero que nada, las dos ponencias estuvieron muy interesantes. Me encantó que para las dos pusieran bastantes referencias del arte, sobre todo en el caso de Tere, que también puso imágenes actuales de los paisajes. Y para José quería preguntarte si lo que acabas de leer también va a estar disponible como, o sea, si lo tienes pensado como publicar o ya se puede leer en algún lugar, porque me interesa más que nada sobre todo el nombre de las flores y toda la etimología que diste. En mi tesis, Bloom. Deja que mi tesis sea Vaya, aprobada. entiendo. Sí, bueno, entonces esperaré. Gracias. Sí. No, gracias a ti, Bloom. Gracias por ese interés. ¿Nadie más tiene otro comentario que hacer? La maestra Cecilia, la doctora. Sí, gracias, Luz. Yo tengo una pregunta para José y bueno, en realidad pues felicitarlos a los dos. Tere, pues no sé, siempre, por ejemplo, decimos que Schliemann con la Ilíada bajo el brazo encontró los tesoros de Helena, la máscara de Agamenón, Troya 6, etcétera. Y de la Odisea nunca pensamos, o bueno, no se piensa tanto en qué parte real nos cuenta la Odisea, ¿no? Y creo que hiciste una demostración de que la Odisea también puede referirnos ciertos datos verídicos y esta reconstrucción que has hecho me pareció muy ilustrativa. Y bueno, en cuanto a José, es que yo no sé, José, si me perdí o algo, pero no me quedó muy claro el objetivo de la inclusión de las primeras oceánides, estas que tenían que ver sus nombres con lo luminoso, la blancura.
No sé si puedas ampliar eso y no sé si este recurso de la amplificación que dijiste que se guardó al principio para como explotar, como digo, madurar cual la primavera al final, si ocurre, si tienes algún otro texto que dé cuenta muy claramente de eso, de ese recurso. No sé si sea como un recurso literario. Bueno, sobre lo primero, sí, la intención de asociar, o más bien de expresar que Leucippe, Feno y Electra están relacionadas con la idea de lo brillante, era para empezar a tocar el tema de la naturaleza, ¿no? En el momento en que las flores, las plantas crecen, son verdes, son brillantes también. Entonces, bueno, con esos primeros nombres intentaba expresar que estábamos en el momento en que se transitaba hacia ese renacimiento. Y que además está en el contexto del himno homérico, está en consonancia con la escena. Deméter está viendo a su hija resurgir, ¿no? Acaba de llegar del Hades. Y con lo segundo, otro ejemplo, pues es que no tengo el texto, pero por ejemplo, Claudiano en el rapto de Proserpina también abunda en detalles. Dice mucho sobre las flores que había en el campo cuando Proserpina estaba jugando con sus compañeras, pero no tengo el texto en la mano, habría que buscarlo para dar las referencias. Ok, ¿alguien más quisiera comentar algo? A la maestra Marisa Labrado, le doy la palabra. Hola, José. Es una pregunta para José. Bueno, no recuerdo bien el himno de Deméter, pero recuerdo que no solamente es uno de los dioses el que sabe que ha sido raptada. Hay una diosa que también lo sabe, ¿no? Y de hecho ya no se atreve, ella no dice la verdad. Entonces, en esta idea que tú planteas, ¿no? Del tipo de conocimiento divino, la vinculación con el conocimiento, ¿cómo explicas digamos que este asunto entonces de esta en particular, esta otra diosa, que no me acuerdo ahorita exactamente quién es, pero Y recuerdo que está ella y el dios, ¿no? el himno a Deméter cuenta que cuando Perséfone fue raptada, ella profirió un grito tan estruendoso que las cimas de los montes temblaron y se escuchó en las profundidades del océano y toda la tierra se cimbró. Ese grito fue escuchado solo por la madre, por Deméter, por Hécate, y la escena fue vista por Helios. Hécate sabe que algo le había sucedido a Perséfone. Hécate sabe que Perséfone no está, que Perséfone sufrió algo. Lo que no sabe Hécate es que había sido raptada por Hades, porque cuando Hécate se presenta ante Deméter para brindarle su ayuda, acompañarla en la búsqueda de su hija, Hécate en ningún momento, ni el texto lo dice, ¿no? Es decir, el texto homérico no dice que Hécate lo haya conocido, lo que sí dice es que Helios sabía quién había sido el raptor. Entonces Hécate solo conoce, diría yo, la mitad de la verdad. La mitad es que Perséfone sufrió algo, algo le sucedió a Perséfone. La otra mitad la completa Helios cuando afirma él mismo que Hades había sido el raptor. Me parece entonces que tanto Hécate como Helios personifican ese conocimiento. Y eso explicaría también la asociación de Hécate con Perséfone y con Deméter, su presencia en el mito por un lado y en el culto también, ¿no? Sabemos que en la procesión que iba desde desde Atenas hacia Eleusis, en el contexto de las celebraciones de los misterios, de los mayores misterios, eh, había en el camino, llegando a Eleusis, había templos en honor de Yaco, por ejemplo, en honor también de Plutón, de Hécate y de personajes que aparecen, incluso de Metanir, que aparecen yo pensaría que esa es la asociación. Hécate representa también ese conocimiento, no del todo como Helios, pero parte con él. Ok, aún quedan unos minutos para una participación más. A ver, la doctora Bella. Hola, muchas gracias, Tere. Creo que el recorrido
que nos presentaste de la Odisea debería ser obligatorio cuando vemos todos los de letras clásicas, la Odisea. Así ya sería mucho más ilustrativo y mucho más claro por qué tardó 10 años en regresar. Padrísimo. Muchas gracias, Tere. Y a José, si te voy a hacer una pregunta, ¿qué piensas y cómo ves tú como la evolución del concepto desde estos himnos homéricos hasta donde tú quieras, hasta donde medio hayas estudiado, del concepto de la indefensión y de la vulnerabilidad de la especie humana mortal? O sea, ¿qué tal que Deméter amenazando con desaparecer la humanidad? Y bueno, en el himno de Afrodita está claro, ¿no? Así los dioses hacen como hacen y deshacen como ellos se les antoja. O sea, evolucionó de alguna manera a lo largo de los siglos, pensando que los himnos homéricos es digamos, de lo primero que tenemos de la literatura griega. ¿Evolucionó o siempre estuvo en la mentalidad griega de, pues ahí lo que digan y en cualquier momento esta loca de Deméter, en su locura, pues, nos desaparece porque sí? ¿Cómo ves que lo has pensado? Híjole, o sea, creo que es muy complejo. Vulnerables somos y creo que los griegos lo sabían. Creo que las sociedades todas en su momento han tenido la idea, la impresión de que son vulnerables, de que algo de pronto puede acabar con ellas. Por ejemplo, el mito del diluvio que está presente en varias de las culturas. Creo que en muchos momentos hemos sabido que somos vulnerables. ¿Ha cambiado? Yo creo que sí, sí ha cambiado por influencia de las creencias, ¿no? No sé, los griegos creían en un panteón politeísta, ahorita hay panteones monoteístas o religiones monoteístas, y con base en esas creencias, la vulnerabilidad e incluso la salvación, ¿no? Va muy de la mano. Uno es vulnerable y uno también puede ser salvado. Ese pensamiento se ha visto modificado en consecuencia con lo que las religiones profesan. Em, Creo también que es parte natural del ser humano, es decir, el ser humano se siente vulnerable y cuando se siente vulnerable se siente también quizás rebasado, y en esa experiencia nueva, que podría ser nueva cada vez que se repita, porque la vulnerabilidad de hoy no será la misma que dentro de 10 años, lo de hoy solo me prepara, pero quizá la de 10 años, dentro de 10 años sea más fuerte. Y creo que en esa experiencia el ser humano va conociendo, se va adentrando a nuevas emociones, nuevos saberes, y ese conocimiento es lo que infunde un poco también el temor. Uno no sabe qué va a pasar y al mismo tiempo en que no lo sé, lo pienso, y como lo pienso, vuelvo a fundamentar el temor que ya tengo de por sí por saber que no, que eso no va a suceder. Y, y entonces parte de ese no saber es sentirse vulnerable. Creo que lo hemos sentido, ¿no? Como raza humana, lo hemos sentido, lo hemos experimentado, lo hemos sabido y lo hemos querido explicar también. Y por supuesto, yo creo que sí ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Lo estoy diciendo de manera muy general, ¿no? Que podríamos abordarlo más. Sí, es un Ahorita, súper tema que encaja perfecto con lo que dices. Me encantó, me encantó. Gracias, José. Gracias, Tere. Bueno, pues les agradecemos su asistencia aquí a estas ponencias. Los invitamos a que escriban en el blog y también los invitamos a las ponencias de mañana a las 11, en la que se presentará el maestro Absalom García y la doctora María Leticia López Cerratos. Entonces, los esperamos mañana. Muchas gracias. Perdón, si no se han inscrito en el formulario, los que desean constancia, creo que todavía está aquí por aquí la liga que puso Cecilia. Sí, en el chat ahí pueden encontrar. Gracias, Luz. Gracias por su presencia, todas, todos, todes. Gracias, José y Tere. Nos vemos mañana. Gracias por la invitación. Yo los he estado siguiendo en Facebook y geniales. Muchas gracias por todo. reitero, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a los asistentes.